Después de la película Flor Silvestre, Dolores del Río y Pedro Armendáriz aparecen en una película que podríamos considerar que es la más conocida de esta pareja dentro de los trabajos de Emilio Fernández, María Candelaria. María Candelaria nos va a llevar al mundo de los indígenas, pero indígenas en un México reciente. No se va a ir, obviamente, al mundo prehispánico. Está hablando justamente de la manera cómo se estigmatiza a un indígena y también está hablando de qué forma estamos viviendo una serie de prejuicios. María Candelaria es una historia muy bella. Lleva como subtítulo Xochimilco, porque es el espacio en el que se va a ubicar esta película. María Candelaria establece también lineamientos de cómo se debe trabajar la imagen del indígena en el cine. Unos lineamientos que a la larga le perjudicaron en lugar de beneficiarle al indígena, porque muchísimos empezaron a tomar esos detalles que nos estaba ofreciendo Emilio Fernández y poco a poco lo fueron debilitando hasta convertir al indígena en un sujeto risible. Esto va a suceder ya en la época de Miguel Alemán. Pero estamos en principios de los años 40, estamos en el periodo de Manuel Ávila Camacho y entonces todavía están muy fuertes todos esos planteamientos que se dieron desde el cardenismo en el que se buscaba una recuperación del indígena mexicano. Cierto, en los años 50, ya con los planteamientos de Miguel Alemán, no sería posible filmar una película como María Candelaria con este respeto a la imagen de los indígenas. Si bien, hemos de insistir, Emilio Fernández le fue dando detalles para poder construir una imagen perdurable del indígena. Y entre esos detalles tendríamos que admitir en primer término que las parejas de Emilio Fernández nos iban a marcar la idea de que lo primero que tendríamos que reconocer en los indígenas era su belleza. Por eso tenemos el modelo de Dolores del Río y tenemos el modelo de Pedro Infante, como luego fue tomado el modelo de María Félix. Con ellos, lo primero que insistía Emilio Fernández era reconocer al indígena en su belleza física. El caso de Dolores del Río no batallaron mucho para poder darnos esa imagen de la indígena. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Muchos artistas, muchos pintores que se dedicaron a revisar concienzudamente la estructura ósea de Dolores del Río siempre hablaron de una estructura ósea perfecta, de un rostro perfecto. ¿Por qué? Por la manera como estaban dispuestos los huesos faciales. Y además, también desde ahí empezaron a manejarse muchísimos bocetos de la imagen de la indígena y todas correspondían con el rostro de Dolores del Río. Hemos de agradecerle a el Indio Fernández que haya hecho una película con un gran paternalismo hacia la imagen de los indígenas, porque de esa manera hizo que mucha gente volteara la mirada justamente hacia un mundo que sentía lejano, que sentía alejado y que después de los años 50 no quería estar cercano a él. Entonces Emilio Fernández, tendríamos que señalarlo, es un director que buscó una continuidad dentro del reconocimiento al indígena como un elemento fundamental, un elemento ancestral y un sello de identidad del mexicano. Y María Candelaria va a ser una cinta que nos va a insistir muchísimo en este detalle. Hay algunos aspectos dentro de la historia que en cierta manera tendríamos que verlos un poco críticos. Y no me estoy refiriendo al exceso de melodramatismo, sino a el hecho de estar manejando a los indígenas, pero ya en tumulto, en función de las emociones, en función de la visceralidad y no en función del razonamiento. Esto va a ser también una constante en muchas películas del cine mexicano. Van a ser personajes emotivos, personajes que se dejan llevar y que es muy difícil hacerlos entrar en razón, como sucede en esta película María Candelaria, en la que por más que se les está instando a evitar ese linchamiento hacia María Candelaria, no es posible. Claro, habrán de decir que eso forma parte del argumento de la película, pero
también podemos revisar en otras situaciones cómo va a ser un elemento muy recurrente en el que nunca lo vean en función de un sujeto de razón, sino un sujeto de emociones. Fuera de este detalle, María Candelaria es también una de las películas más representativas del cine de Emilio Fernández, pero también más representativas dentro del esquema del género del cine indigenista en la historia del cine mexicano. Por eso es muy loable la labor que está haciendo el Indio Fernández en función del indígena. Está remarcando su presencia, está insistiendo en que el cine debe ser nacionalista y que el nacionalismo va a empezar precisamente por la imagen del indio. Todos estos aspectos nosotros tendríamos que tomarlos en cuenta cuando estamos viendo estas películas del Indio Fernández. Y además María Candelaria va a servir también para dejarnos dos personajes inolvidables, que son justamente María Candelaria y Lorenzo Rafael. Estos dos personajes que nos han entregado Dolores del Río y Pedro Armendáriz van a perdurar y constantemente se va a recurrir a ellos, ya sea repitiendo los esquemas desde los cuales nos fueron presentados en la película o bien parodiándolos. Y si están tomándolo en función de la parodia, eso significa que estos dos personajes realmente incidieron dentro de la memoria colectiva. Y ya cuando los personajes se quedan en la memoria colectiva, eso significa que son muy significativos y, valga la redundancia, tenemos que verlos otra vez, insisto, desde el ángulo de la antropología cultural. ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dejaron? ¿Hacia dónde podemos nosotros voltear la mirada cuando nos enfrentamos con personajes de este tipo? ¿Qué tanto han sido endiosados y qué tanto se están viendo en su estricta medida? María Candelaria nos está funcionando perfectamente para poder hacer estos cuestionamientos. Y bueno, dentro del esquema de nuestras parejas inolvidables en el cine mexicano, aquí ya Dolores del Río y Pedro Armendáriz se están estableciendo como una de las favoritas del espectador de cine mexicano. Y entonces también hemos de resaltar un detalle. Estas películas del Indio Fernández no fueron hechas para llevarse a salas de colonias populares o a salas rurales solamente, sino que fueron hechas para presentarse en las grandes salas. Tan es así que María Candelaria obtuvo premios en festivales cinematográficos de nivel internacional. Hay más películas con esta pareja Dolores del Río y Pedro Armendáriz. De ellas vamos a hablar en un momento más.